Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta tu programa con el pastor Yamal Salem, invitándote a sus actividades. Para más información, llámanos 832-208-6865 o escríbanos a yamalministro@hotmail.com. Es un privilegio poder compartir en este día la palabra del Señor y poderte dar una palabra que va a traer rompimiento a tu vida, una palabra que va a traer bendición a tu vida, una palabra que va a traer sanidad y liberación a tu vida. Dice que Él envió su palabra, nos sanó y nos libró de toda ruina. El Salmo 107, verso 20, David declaró diciendo: Dios envió su palabra, Él envió su palabra, y esa palabra trajo un rompimiento, esa palabra trajo bendición, esa palabra trajo restauración, esa palabra estableció el reino y el gobierno de Dios en la vida de muchas personas. Y hoy no es la excepción, hoy es el día que Dios hará cosas poderosas y cosas maravillosas en su vida, en la vida de los suyos. Dios obrará de una manera extraordinaria. No es una casualidad que usted nos haya sintonizado, no es una casualidad que usted esté viendo este programa en esta hora. Dios tiene una palabra para su vida, Dios tiene una palabra para su familia, Dios tiene una palabra para su matrimonio, Dios tiene una palabra para su ministerio, Dios tiene una palabra para su empresa, Dios tiene una palabra para su negocio, Dios tiene una palabra poderosa que va a traer mucha bendición para usted. Hoy quiero compartir contigo el tema: el Rey te llama. El Rey te llama. Y yo quiero llevarlo a una de esas historias en el Antiguo Testamento. Hemos oído hablar acerca del rey Saúl. Todos conocemos que el rey Saúl comenzó e inició siendo rey de Israel. Comenzó en el camino correcto, pero a mitad de camino Saúl se desvió, a mitad de camino Saúl desobedeció a Dios, al profeta Samuel, las ordenanzas y los mandamientos que Dios le había establecido, y dice la palabra que Dios tomó la decisión de levantar a un joven llamado David. Y dice la palabra del Señor que Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Y Jonatán dice que conoció a David, y cuando Jonatán conoció a David, dice que ellos se amaron como a sí mismos. O sea, un amor de Dios, un amor tan especial entre la vida de David y entre la vida de Saúl, de Jonatán. Hubo un amor tan especial en la vida de estos dos jóvenes. Y Jonatán sabía que su padre había hecho lo malo ante los ojos de Dios y que Saúl, su padre, sería quitado del reinado y David sería el rey de Israel. Y Jonatán lo sabía claramente. Y en una ocasión se encontró David y Jonatán, y en esa ocasión ellos hicieron un pacto, ellos hicieron una promesa entre ellos como hermanos, como amigos. Y escuche bien lo que sucedió en el 1 de Samuel capítulo 20, verso 15. Estas fueron las palabras de Jonatán, hijo de Saúl, declarándole estas palabras a David. Y le dijo lo siguiente: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno a uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Esas fueron las palabras que Jonatán le dijo a David. David, no quiero que mi nombre, no quiero que mi descendencia sea quitada de la casa de tu casa. No quiero que mi nombre sea quitada de la descendencia de David. Esas fueron las palabras de Jonatán, y todos sabemos lo que sucedió. Fueron a la batalla, fueron a la guerra, y en esa guerra murió Jonatán. En esa guerra murió aún su padre, el rey Saúl, y David fue entonces colocado como rey de Israel. Y dice la palabra que David, escuche bien qué interesante es esto, porque David y Jonatán hicieron un pacto. Y la palabra de Dios nos enseña que Jonatán le dijo las siguientes palabras a David: que nunca quitara su nombre de su casa, de su descendencia, del palacio del rey. Nunca vayas a quitar mi nombre de tu casa. Pero dice la palabra que Jonatán tenía un hijo. Cuando Jonatán murió en la guerra, cuando Jonatán murió en la batalla,
Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset. Escuche bien, un hijo llamado Mefiboset. ¿Qué significa el nombre de Mefiboset? Escuche qué interesante es esto. Mefiboset significa el que esparce la vergüenza. El que esparce la vergüenza. Eso significa el nombre de Mefiboset. Era el hijo de Jonatán. Pero oiga qué interesante es esto, porque el verdadero nombre de Mefiboset no era Mefiboset, sino que era Merib Baal. Ese era el nombre del hijo de Jonatán. ¿Y qué significa la palabra, el nombre de Merib Baal? Significa el que se opone a Baal. Ese era el nombre original del hijo de Jonatán, el que se opone a Baal, el que se opone a lo malo, el que se opone a la opresión, el que se opone a todo lo que va en contra de la adoración a Dios. Eso era lo que significaba el nombre original de Mefiboset. Pero ahora ya no era Merib Baal, ahora era Mefiboset, el que esparce la vergüenza, el fracasado, el que no tenía esperanza, el que no tenía salida, el que no tenía oportunidades, el que había sido desechado, el que ya no estaba en el palacio del rey. Y mire qué interesante es esto, porque David y Jonatán hicieron un pacto, como leímos en 1 Samuel capítulo 20, verso 15, y el número 2, Jonatán murió y dejó él un hijo. Y vamos a ir a ver la historia de este hijo llamado Mefiboset. En el libro de 2 Samuel capítulo 4, en el verso 4, dice lo siguiente: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Cuando llegó la noticia al palacio del rey, dice la palabra que tomaron a ese hijo de Jonatán, nieto de Saúl, lo tomaron y lo sacaron del palacio del rey huyendo, porque temían por la vida de él. Pero mientras ellos se iban huyendo, dice que se cayeron, se tropezaron y este niño quedó lisiado de los pies. Tuvo un accidente, le sucedió algo que él no esperaba que le iba a suceder o que le iba a acontecer. Y dice que este estaba lisiado de los pies. Pero Jonatán y David habían hecho un pacto. Jonatán y David habían hecho una promesa como hermanos, como amigos. Y Jonatán le había dicho a David: nunca quites mi descendencia del palacio del rey. Y ahora el hijo de Jonatán había huido. El hijo de Jonatán lo habían sacado del palacio del rey, donde él jugaba, donde estaba su abuelo, donde estaban los seres queridos, donde estaban las personas que lo atendían. Él estaba en el palacio del rey. Y póngase usted, imagínese el palacio del rey, todas las comodidades, todos los privilegios que este niño tenía. En un tan solo momento, todo se terminó. Todo se acabó. Ahora ya no estaba en el palacio del rey, sino que ahora había sido transportado y llevado a otro lugar. Y vamos a hablar de ese lugar donde Mefiboset se encontraba. Recuerde que el nombre de Mefiboset significa el que esparce la vergüenza. Pero el original nombre de este joven, de este niño, era Merib Baal, el que se opone a Baal, el que se opone a todo lo que va en contra de Dios. Ahora este niño quedó lisiado de los pies, lo escondieron, lo sacaron del palacio del rey. Pero 20 años después, escuche bien esto, 20 años después, y vamos a ir al libro de 2 Samuel capítulo 9. Pasaron 20 años. 20 años pasaron. Y escuche lo que sucedió en el capítulo 9, verso 1 en adelante. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Israel a quien yo le haga misericordia por amor de Jonatán? David se acordó del pacto, David se acordó de la promesa que él le había hecho a su hermano y amigo Jonatán. Y comenzó a decir: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba.
y el cual llamaron para que viniese a David. Y le respondió: tú eres el siervo, tú eres Siba. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Este siervo conocía claramente la historia, conocía claramente lo que le había sucedido a Mefibosé, al nieto del rey Saúl y al hijo de Jonatán, el mejor amigo de David. David le había hecho la promesa que él se encargaría de cuidar si alguien había quedado de su descendencia, y había quedado este niño. Pero 20 años después David se recordó de esa promesa. Y algunos quizás podrían decir: ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué pasó tanto tiempo para que David pudiera acordarse? Probablemente David estaba muy ocupado conquistando en las guerras, en las batallas, y llegó un momento en que David quizás se sentó y el mismo Dios le trajo a recuerdo esa escena donde él estaba frente a frente con Jonatán, y donde él le prometió, hicieron un pacto de que él nunca quitaría su descendencia de la casa del palacio del rey. Y ahora le dice a este siervo Siba: ha quedado alguien, y le dijo claramente: ha quedado alguien, y es un hijo, y está lisiado de los pies. El rey entonces le preguntó: ¿dónde está este hijo? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Oiga, qué interesante es esto. Le da la ubicación y le da el nombre donde se encontraba Mefibosé. Y oiga, qué interesante, porque comencé a buscar y a investigar qué significa este nombre, el nombre de Lodebar. Escuche bien lo que significa el nombre de Lodebar. Significa el lugar donde no hay palabras, significa el lugar del silencio, significa el lugar donde no hay fruto, significa el lugar donde no hay pasto, significa el lugar donde no hay alegría. Ese era el lugar donde se encontraba Mefibosé, en un lugar seco, en un lugar alejado, en un lugar donde había tan solamente desierto, soledad, angustia y recuerdos. Habían pasado 20 años y yo me imagino que este Mefibosé, él recordaba esos momentos y esos días cuando él estaba en el palacio del rey, cuando él abrazaba a su padre, cuando él jugaba en los jardines del palacio, cuando él se sentaba a la mesa. Quizás tenía una gran habitación, tenía mucha gente que le servía. Y quizás él se acordaba eso cuando llegaba aún su abuelo y se juntaba la familia y celebraban y pasaban buenos tiempos, pero en un tan solo momento todas esas cosas se terminaron y fue transportado a ese lugar seco, a ese lugar donde nadie lo conocía, a ese lugar donde nadie sabía, lo habían escondido porque tenían miedo, estaban atemorizados, y creció Mefibosé con esa soledad y con esa sequedad. Y eso significa el nombre de Lodebar. Entonces el rey, escuche bien esto, entonces envió el rey a David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo a David, a Mefibosé, y él respondió: heme aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Escuche bien lo que le dice David. Mefibosé fue traído al palacio del rey, a ese palacio donde él estaba, a ese palacio donde él vivió, a ese palacio. Y me imagino que cuando quizás él iba entrando al palacio, iba entrando a este lugar, probablemente en ese preciso momento, este hombre comenzó a recordar cuando él jugaba, cuando él pasaba en esos lugares, cuando él se divertía, cuando él estaba ahí con su familia y llegó ahí. Y una de las cosas que David declara y una de las cosas que David le dice es a este joven de 25 años de edad, ya no tenía 5 años, tenía 25 años de edad, le dice: no tengas temor, no tengas miedo. ¿Sabe que el temor paraliza? ¿Sabe que el temor no te deja avanzar? ¿Sabes que el temor te esconde? El temor te aprisiona. Y una de las cosas lo primero que David le dice a este hombre: no tengas temor, porque ya no estás en el lugar seco, ya no estás en el lugar del menosprecio, ya no estás en el lugar de la soledad, ya no estás en el lugar donde no hay fruto. Ahora has sido llamado para estar en el palacio del rey. Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta tu programa con el pastor Yamal Salem, invitándote a sus actividades. Para más información, llámanos 832-208-6865 o escríbanos a yamalministro@hotmail.com.